ahora con Martín Tanaka y con Eugenio Medina Lora, dos distinguidos politólogos, científicos, sociales, en fin, han escrito varios libros. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Gracias. Bueno, Martín, es un discurso escrito en una clave más técnica, podríamos decir, o tecnocrática, más que política, ¿no? Habiendo temas que pudieran ser explotados políticamente, como por ejemplo la reforma del servicio civil, que es una reforma muy ambiciosa del Estado, la propia reforma de la salud que recién, para la que se han pedido facultades, la reforma de educación que está recién, pues, en fin, hay un conjunto de reformas que realmente es mucho más, digamos, ese proceso es un proceso muy ambicioso y sin embargo no se refleja en la retórica. No sé, sí, ¿cómo ves ese tema, no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, digamos, el gobierno tiene más que defender, más que exhibir, ¿no? Cuando se dice que el gobierno ha estado marcado por el piloto automático, el gobierno podría decir, no, estamos haciendo cosas y nos estamos atreviendo a hacer cosas que otros gobiernos no se atrevieron a hacer, pero efectivamente este ha sido un gobierno más, un discurso más bien mesurado, de perfil bajo, ¿no? Como que... Y por eso es que ha generado cierta desazón, ¿no? Porque el escenario estaba puesto como para que el presidente salga con un discurso más enérgico, más fuerte, de un lado autocrítico, pero de otro lado también propositivo, ¿no? Y más bien fue un relato de las cosas que se están haciendo y dejando pasar, como bien dices, oportunidades de levantar temas que están ahí, ¿no? Solamente que no se aprovechan, ¿no? Como que el gobierno ha optado por, ante una situación relativamente adversa, a, como se dice futbolísticamente, a retroceder, ¿no? Y a colgarse del arco para que no le metan goles, pero no se ha atrevido a más, ¿no? Ahora, también es cierto que hay en el público peruano una suerte de adicción a la adrenalina de los grandes cambios, de las cosas que no, pero que en realidad eso viene de la década del 70, porque ya, y quizás de los 80 con el segundo, con el primer Alan García, pero en el fondo es bueno que no haya grandes cosas, pero sin embargo sí las hay, porque hay una reforma que quiere llevar adelante el gobierno y faltaría un poco de empuje político, ¿no? Hay un deterioro en la aprobación presidencial, hay un deterioro del Congreso tremendamente después de la repartija y todo lo demás. Hay una situación de cierta crisis política y además hay una desaceleración económica, hay unas ciertas condiciones que se van conformando. Claro, se esperaba, como decía Martín Tanaka, que aquí hubiese pues una especie de mensaje fuerte que permitiera empezar a revertir alguna de esas cosas. ¿Cómo ve el tema, Eugenio? Bueno, yo la verdad no veo demasiado mal que no hayan habido sorpresas o luces espectaculares, porque la verdad es que cuando gobiernos tan poco definidos como el gobierno del presidente Humala toman el poder, normalmente las sorpresas son para mal, ¿no? Entonces, por ese lado yo no me siento demasiado mal servido por lo modesto del discurso. A mí me pareció bueno que haya sido relativamente corto. Lo que sí considero es que el presidente ha dejado la oportunidad y ha pasado esa oportunidad brillante de poder restablecer algo que ya parecía lo más fundamental, el tema de la confianza. Y aquí yo creo que habían dos frentes a los cuales jugarse el tema de la confianza. Uno, restablecer la confianza en el empresariado, para restablecer el clima de inversión que claramente ha entrado en una nubosidad peligrosa, ¿no? Los devaneos con el tema Repsol, el prolongado estatus de la primera dama de posible candidata que me parece pudo haber añadido contundencia el presidente negándolo en el mismo discurso. Ahora acabo de entrevistar al vicepresidente de la CONFIEP, Prialé, y él me ha parecido bueno el tono, digamos, la parte económica del discurso, y da la impresión que lo de Repsol y todo eso ha quedado un poco atrás. Tengo la sensación. Yo no estoy tan seguro, ¿no? Porque una cosa es lo que los empresarios hablan de cara a la diplomacia con el gobierno, y otra es lo que los empresarios hablan en los corridos empresariales, que muchas veces sí reflejan algo que es un temor. Creo que desde que la primera dama dejó la carrera presidencial se disipó en gran medida, pero que sí se lastimó ese clima de inversión. Y el otro aspecto de la confianza, creo Jaime y Martín, no sé si coincidirá conmigo, es el tema en la
confianza en que el gobierno puede hacerse cargo de la seguridad ciudadana. Hay una sensación de absoluta anarquía en el plano de la seguridad ciudadana que incluso invade también el terreno económico, porque los empresarios dicen, bueno, yo quiero invertir, pero necesito un país que funcione en términos de seguridad. En consecuencia, creo que ambos aspectos, el tema de seguridad, el tema clima de inversión, hubieran sido importantes de restañar en este mensaje. Y yo en lo personal, con eso termino esta parte de mi comentario, no albergaría gran esperanza en que en este gobierno veamos las grandes reformas, la famosa reforma de segunda generación que requiere el modelo económico, porque la verdad yo no sé si hay el convencimiento de llevarlas a cabo realmente. Y creo que los silencios que hemos visto en este discurso ratifican esa idea. Bueno, ojalá que no se cumplan tus vaticinios. Ojalá, por supuesto. Por lo menos hay claridad en qué es lo que hay que hacer. La reforma del servicio civil, hay resistencia, ¿no?, en los grupos interesados, pero quizás lo que falta es un poco, claro, empuje político, capacidad de liderazgo, capacidad de entusiasmar a la población con esto, una campaña de medios, no sé. Porque yo creo que, como has sugerido hace un momento, creo que este gobierno de perfil bajo está haciendo cosas que pueden ser en el mediano plazo muy trascendentes, ¿no? Yo diría que, claro, en educación, por ejemplo, ¿no?, está toda la reforma del currículo escolar, las capacitaciones, las evaluaciones que ya se vienen. ¿Cómo decirlo? Como que están ocurriendo más cosas de las que la mayoría de las personas estamos enterados, ¿no? Y claro, hay un problema serio de comunicación y de apoyo político a esas reformas, ¿no? Se está cocinando mediante facultades delegadas un paquete de reformas en salud, lo que dices también en servicio civil. Incluso podríamos decir que hasta en interior y en defensa están pasando cosas interesantes, ¿sí? Pero bueno, han anunciado un montón de compras y cosas y una supuesta reforma policial respecto de la cual los primeros es muy escéptico, pero claro, no sé. Exacto. Pero por lo mismo, vemos la sensación que se tiene afuera es como que son iniciativas de poca monta, aisladas, ¿no? Pero creo que efectivamente falta una conducción política más fuerte que hiciera ver claramente la dirección a la que se está apuntando, ¿no? Entonces, claro, ahora son cosas que pueden ser pequeñas, pero a mediano plazo pueden ser significativas si es que se sigue avanzando en la misma dirección, ¿no? Pero claro, el gobierno no tiene pues esa capacidad de comunicación y de operación política para vender, digámoslo así, estas ideas. Creo que hay una especie de, ¿cómo decirlo?, pues de complacencia, ¿no?, de autosuficiencia en el gobierno, como que los cuestionamientos y las protestas últimas se piensa que van a pasar, se van a desinflar. No se ha percibido necesidad de hacer grandes cambios en el gabinete. El Consejo de Ministros básicamente pues sigue, ¿no? Y yo creo que la percepción que se tiene es que con este modelo de administración, que no es muy brillante, no es muy espectacular, les está alcanzando para llegar al segundo año de gobierno, digamos 10 puntos más con 10 puntos más de aprobación que lo que tuvo Alan García en su gobierno anterior, y creo que piensan que de aquí para adelante algunas cosas que han implementado van a madurar y les va a ir bien en la segunda mitad del gobierno, ¿no? Pero esa autosuficiencia puede ser un poco peligrosa. Ahí se requeriría, pues, en el tema de la seguridad, de la policía, una gran lucha contra la corrupción, que también es una cruzada, digamos, que necesita apoyo político, ¿no? Claro, ellos han hablado de un pacto político por la seguridad que se supone que lo han firmado, pero yo no sé en qué consiste exactamente, bueno, pero más o menos en esa línea debería haber algo un poco más fuerte, y en el Poder Judicial, donde también hay muchísima corrupción y tiene mucho que ver con el tema de la seguridad. Claro, pero por ejemplo, ahí vamos a algo que quería hilvanar con lo que dijo Martín, ¿no? Hay un tema de comunicación, pero no solo es un tema de comunicación, ¿no? Porque es lo mismo que pasaba con el municipio de Lima, que decía, no estamos comunicando bien. Claro, no se está comunicando bien, pero también la comunicación adolece cuando no hay nadie que comunicar y cuando no hay un liderazgo que sea el parado de esa acción política para comunicar bien y que llegue a la persona a la que le quieres comunicar. Voy a tomar de ejemplo la seguridad. El presidente ha dado 7
7 puntos, ¿no es cierto? 7 ejes. 7 ejes, pero en esos ejes no nos ha explicado cómo los va a implementar. Por ejemplo, lo del Consejo de Seguridad Ciudadana, que entiendo que pasó entre gallos y medianoche, en algún momento él lideró presuntamente esto, después creo que se lo delegó al primer ministro, un primer ministro que debe ser de los últimos primeros ministros con menos liderazgo que hemos tenido en el Perú, y que el presidente, en vez de hacerse cargo del tema, lo delega. Habla de las cárceles, pero por ejemplo no menciona que podría implementar las 8 cárceles que quiere implementar mediante asociaciones público-privadas. Aquí imagino que el doctor Prealí habrá dicho algo sobre el tema. Bueno, pero es una buena oportunidad para hilvanar, por ejemplo, reactivación económica con reactivación de la seguridad, ¿no es cierto? El tema de la propia seguridad, de la técnica, vamos a decir las cosas claras. En el mundo hay tecnología y hay conocimiento, hay know-how de cómo se han enfrentado estos problemas en Inglaterra, en Nueva York, en Medellín. Así como estamos trayendo consultores para reflotar una refinería quebrada como la de Talara, que va a costar $3.000 millones en hacerlo, podríamos utilizar la mitad de ese dinero en traer un buen know-how de afuera y implementar un buen sistema de seguridad, que no debe ser tan difícil en un país como el Perú. Entonces, esos aterrizajes concretos creo que dejan la impresión de que lo que se va a comunicar termina siendo vacuo, porque al final no hay nada que comunicar, no son buenas intenciones, es una lista de lavandería, pero no es acciones políticas, que es lo que reclamábamos nosotros en el mensaje de ayer. Ahora, planteó también algo interesante, un debate nacional sobre el tema de la descentralización, que fue el tema político institucional más interesante que tocó, digamos, porque efectivamente hay una serie de problemas con la manera como se hizo, tan precipitada, tan poco planificada, en fin. Está preocupado él por la acción del Estado, ¿no? Es ineficiencia, en fin. Ahora, no hubo ningún planteamiento en relación a reforma política, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que habría que también empujar. Esa parte, ¿cómo las ves? Sí, y además que señala la importancia de un tema y llama a discutirlo, pero no propone nada ni lanza ninguna idea, ¿no? que oriente un poco la discusión. Entonces, es casi un saludo a la bandera, ¿no? Digamos, han pasado más de 10 años del proceso de descentralización. Efectivamente, se requiere discutirlo, evaluarlo, pero ¿en qué sentido? ¿Quién? ¿Cómo? Yo creo que lamentablemente eso va a quedar ahí, ¿no? Porque quizás no se atreva, digamos, habló de la eficacia, plantear un debate acerca de la eficacia del sistema, o sea que hay una crítica implícita, ¿no? A la manera como se está desarrollando, pero claro, como tú dices, no ha planteado nada en concreto, y debe tener temor, porque claro, de repente es un frente más que se abre, ¿no? Ese es un poco... Ya lo abrió al mencionarlo. Ya lo abrió, pero hay que respaldarlo en eso, digamos, se necesitaría un debate. Ahora hay una serie de otros debates que se necesitan, pero no sé si ese es el prioritario, pero... Claro, pero por ejemplo, en el tema de la descentralización hay que tener algunos cuidados, ¿no? Por ejemplo, si vamos a descalificar a todos los presidentes regionales por el efecto Santos, y porque no hay calidad ahí, entonces vamos a criticar todo el sistema político, porque lo mismo ocurre en el Congreso. O sea, también hay santos en el Congreso, ¿no? El otro gran tema es el canon. ¿Qué se hace con el canon que se revierte? Eso no lo mencionó. Por eso, pero son los temas pues de área chica que menciona Martín, que son las líneas por las que tenemos que trabajar el canon de las universidades, porque habló mucho de la ciencia y tecnología, pero las universidades tienen mucho más plata que todo lo que está dedicando al Estado para eso. Y algo que yo creo, y como académicos espero coincidir con Martín, es que este es un debate que no solamente tiene que darse en el Congreso, tiene que darse con presencia de presidentes regionales y con presencia de la academia también permanentemente en el tema, que probablemente es donde más se sepa el tema de descentralización, más que en el Congreso y en los gobiernos regionales. Entonces, creo que hay que abrir el tema grande y bueno, ponernos a escribir, ponernos a discutir, abrir foros. Las universidades debiéramos ser los grandes anfitriones de estos foros de discusión. Además que hay otra cosa que es importantísima, que se vienen pues elecciones regionales precisamente y locales, ¿no? Y estamos ante la posibilidad, digámoslo así, de avanzar inesperadamente en la consolidación de este proceso, ¿no? Porque digamos, si uno mira las sucesivas generaciones, digamos, de presidentes regionales, uno podría decir que tendencialmente al menos hay cierta tendencia hacia la consolidación, por lo menos en algunas regiones, ¿no? O sea, no ha sido la catástrofe, digamos, ¿no? Como que poco a poco hay algunos que funcionan bien. El espacio regional se ha consolidado como el referente de las regiones, ¿no es cierto? No tanto los alcaldes provinciales, digamos, sino el presidente regional.
Nacional, se ha consolidado como la figura política más importante. Hay algunos que han sido reelectos, hay algunos que están bien. La Asamblea Nacional de Presidentes Regionales tiene una buena interlocución con la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces es muy importante también pensar reformas respecto también a las nuevas elecciones y a lo que se viene, ¿no? Para asegurarnos que este proceso de maduración efectivamente continúe y no tenga retrocesos. Y con tiempo, ¿no? Que no sea el próximo año a 2 meses de las elecciones, claro, ¿no? claro. Lo sea con tiempo. Bueno, ya hablando de tiempo, no tenemos desgraciadamente más tiempo, tenemos que cortar esta discusión tan interesante, pero son temas sobre los que hay que efectivamente debatir cada vez más. Muchísimas gracias a Martín Tanaka y a Eugenio de Medina del Mora por su participación y su análisis. Ya nos despedimos nosotros hasta el día de mañana. Muchas gracias por su compañía. Buenas noches.